Conversamos de este y otros temas con el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, que amablemente aceptó nuestra invitación y nos acompaña en la mesa de trabajo. Senador, ¿cómo le va? Buena semana. Buen día, José Miguel, buen día. Gracias por estar acá. Senador, a propósito de la mega reforma o el proyecto de reconstrucción nacional, ¿ya existe una decisión de toda la oposición de rechazar la idea de legislar? ¿Es una decisión tomada? Estamos en eso y de hecho han habido una serie de reuniones con expertos al interior de la propia oposición. Y si bien es cierto, al principio creo yo que había legítimas dudas, hoy día estamos, yo diría, cada vez más convencidos de que esta propuesta miscelánea, que es tan disímil, tan distinta, pero que tiene un solo corazón al cual yo creo que el gobierno está apuntando, que es la reforma tributaria. O sea, hoy día están más cerca de rechazar. Yo creo que sí. Yo creo que mayoritariamente es eso. Al principio nosotros pensamos, bueno, siempre la idea de legislar permite el debate, siempre permite mejorar un mal proyecto. Sin embargo, mire, hay tantas voces que hoy día están anunciando y con bastante firmeza, economistas de reconocido prestigio. Uno no puede decir que este es de izquierda, que el otro de derecha, no. Economistas o instituciones de reconocido prestigio que están advirtiendo que lo único concreto que tiene esta propuesta en su componente tributario es que va a haber una disminución muy drástica de las recaudaciones fiscales, o sea, una disminución del 1, y tanto equivalente al PIB es importantísima y no hay ninguna certeza de que esto se pueda efectivamente recuperar vía una mayor actividad económica, ninguna. Usted me dice, estamos, al menos hoy, más cerca de rechazar. Cuando dice estamos, se refiere desde la DC hasta el Partido Comunista. Completa, en bloque, ya lo han conversado. Completa, yo creo que se están empezando a ver conversaciones. La bancada unida, que son todos los partidos de oposición que no están en el socialismo democrático, ya habíamos tomado una decisión de rechazar. Hoy día se están haciendo conversaciones con el socialismo democrático, esto es Partido Liberal, PPD, Partido Socialista, y yo creo que estamos caminando hacia allá. Lo que ocurre es que, y para algunas personas ha generado confusión, ya la idea de legislar se votó en la Cámara y por lo tanto entró en un debate en particular, pero por reglamento, por una cuestión de procedimiento, en el Senado se vuelve a discutir la idea de legislar y en eso estamos. Pero si se rechaza en el Senado va una mixta y sí, en ese proceso el gobierno podría tener un resultado favorable. ¿Por qué negarse a la discusión? A ver, lo que pasa es que la reforma tributaria es tan incierta y puede ser tan peligrosa para Chile que nosotros tenemos un deber. Y el deber es jugárnosla para rechazar esa idea de legislar, producto de que, como dije, no solamente algunos economistas de manera aislada, sino que instituciones como el propio Consejo Fiscal Autónomo, que estaba mirando recién en su nota que va a estar hoy día en la Comisión de Hacienda, advierten que el equilibrio fiscal y recién la posible recuperación de la merma que va a haber a partir del mismo momento en que esta eventual ley se promulgue, rebajando el impuesto, recién va a ocurrir entre el 2031 y el 2035. Y mientras tanto, ¿qué? O sea, y eso es una apuesta también a que los empresarios tomen todo ese dinero que se ahorran de pagar como tributo y lo reinviertan. Tampoco hay certeza. Sí, pero la rebaja del impuesto también es gradual. Sí, claro, es gradual, pero cada vez vamos a ir disminuyendo el ingreso, pero no hay ninguna certeza de que esa disminución de ingreso, ese ahorro que se genera en estas empresas, va a transformarse en mayor inversión. Ninguna certeza. Y hay ejemplos de que esto no ha ocurrido. Eso, junto con la invariabilidad tributaria y dejar casado a Chile de no tener que hacer ningún ajuste tributario en 25 años, a mí me parece que es extremadamente peligroso. Por esa razón nos estamos oponiendo. Senador, y si el gobierno quiere avanzar, separemos los proyectos. Porque además, ojo, en la miscelánea hay otras cosas, José Miguel, que son más peligrosas todavía. Sí, tiene un montón abrir la ley marco de medio ambiente, cambiar la ley de pesca, cambiar la cuestión tributaria respecto del Fondo Común Municipal. O sea, hay una larga lista de asuntos que metieron aquí que son bien complicados. Ya, senador, y en ese sentido, antes de hablar del secreto bancario que también nos convoca en esta mañana, de hecho hay una votación bien importante sobre ese tema. ¿Qué debiese cambiar? Si es que se resuelve el incordio, ¿no? Sí, ya le voy a preguntar por eso también. Pero ¿qué debiese cambiar en el proyecto de reconstrucción nacional para que los votos, al menos de la DC, que son 3 senadores, estén por aprobar esa idea de legislar? ¿Qué cambio debería estar dispuesto a hacer el gobierno para que ustedes puedan sentarse a conversar o tal vez negociar una eventual aprobación? ¿Una compensación? ¿Invariabilidad tributaria?
bajar la cantidad o subir más bien el monto para que los proyectos que, por ejemplo, puedan acceder a esa invariabilidad tributaria requieran de proyectos más caros o de más plata? ¿Qué debiese pasar? Todas las anteriores juntitas. Ya. Porque no hay una... Porque ustedes presentaron una propuesta como partido. Sí, han habido. A ver, la Cámara presentó una propuesta que no la socializamos, no la compartimos entre todos, digamos. De eso se hacen cargo los diputados. las y los diputados de nuestra bancada, pero no fue una postura del partido, para empezar, para que lo aclaremos bien, ¿no? Lo segundo es que aquí no hay una medida que nos permita cambiar nuestra postura. Es que son demasiadas. Son demasiadas. Si uno dijera, mire, de lo demás nos queda la certeza de que esta cuestión funciona, de que va a haber recuperación económica, de que va a haber más empleo, de que va a haber mejor empleo. Pero nada de esto, nadie lo puede asegurar, ni siquiera el mejor economista de Chile que trabaje con el gobierno, ni siquiera, nadie lo puede asegurar, a no ser que haya una norma que diga, yo le rebajo el impuesto, pero usted me asegura. Y queda en la norma de que todo ese dinero que usted no me paga en impuestos lo reinvierte en proyectos que sean evaluables, revisables y además que den certeza. Una propuesta. Y puede ser, se me acaba de ocurrir, ¿no? Y entre otras cosas que también se nos han ocurrido. Pero la verdad es que esta miscelánea abre tantas puertas y tantos flancos para la estabilidad del país, que la verdad es que nosotros decimos, mira, ¿sabe qué más? Mejor rechazamos y empecemos a recibir del propio gobierno modificaciones, pero de una, o de paquetitos, pero paquetes que conversen entre sí. La reconstrucción por un lado, la permisología por otro, que ya fue de una larga discusión. Y por último, si quieren revisar la cuestión tributaria, revisémosla, pero contra certezas, no contra una apuesta a futuro donde no hay ninguna posibilidad de saber siquiera de que esta cuestión camine. Entonces, cuando tenemos una economía ralentizada, con un PIB tendencial que dice que los próximos 10 años vamos a seguir con una economía bastante pegadita al 2% y eso es estancamiento, el riesgo de generar más desempleo. José Miguel, ¿sabe cuánto el desempleo en mujeres? Es el 20% a nivel nacional. Y en mujeres jóvenes es el 30%, y en jóvenes es el 18%. O sea, ¿qué posibilidad le estamos dando a nuestra juventud para incorporarse y tener la posibilidad de tener una vida propia? De armar una familia, de comprarse una casita, de soñar siquiera eso. Y no lo tienen, no se lo estamos dando. Entonces es muy peligroso lo que está pasando con esto. Ok, entonces hasta ahora van por el rechazo desde la DC al PC, como nos señalaba el senador Iván Flores en conversación con CNN Chile Radio. Senador, ¿qué pasó la semana pasada con esto que se mediatizó como un doble empate cuando hablamos de secreto bancario o la ley de inteligencia financiera que crea el subsistema de inteligencia económica? ¿Qué pasó? ¿Hubo errores? ¿Doble empate? Mire, cuénteme. Están pasando varias cosas. Primero, a ver, recordemos que esto crea un sistema de inteligencia económica. No es que se le da a alguien una atribución y punto. Se crea un sistema. Sí, esto es un sistema. Y ese es un concepto bien importante porque cuando partió el proyecto, y aquí lo resumo en 2 líneas, nosotros le dijimos al ministro Marcel en su tiempo, nos están pidiendo que compremos los muebles si todavía la casa no está construida. Y esto era porque presentaron el proyecto de que crea un sistema de inteligencia en general a la Cámara y a nosotros en el Senado nos presentaron el de inteligencia económica. Ambos sistemas tienen que estar muy bien ensamblados. Hace sentido, claro. Y no era. Bueno, pasó un año en que el proyecto no se discutió. Cuando a mí me tocó presidir la Comisión de Seguridad, le hincamos el diente y durante 3 meses, 15 sesiones, lo sacamos. Y lo sacamos diciendo, primero, hay que darle herramientas al Estado para que no solamente a través de un juez pueda iniciarse preventivamente la investigación de delitos económicos. ¿Por qué? Y en esto retruco a lo que decía el ministro Quiroz, que hoy día, claro, un juez lo puede hacer y por lo tanto el secreto bancario se abre solamente con esa circunstancia. La verdad es que hoy día el secreto bancario se abre antes de una acción de investigación penal. La están abriendo la propia UAF, los propios bancos tienen la obligación de revisar saldos de cuentas de más de 1.500 UF, de más de 50 transferencias al mes. O sea, hay una actividad preventiva, pero que claramente está en pañales. Y no es suficiente. Pero mira lo que pasó con la operación Tokio. O sea, Senador, tenemos 5 bancos, 17 ¿pasó algo en detenidos. particular la semana pasada en el Senado? Sí, pasó que hubo, a ver, hay que reconocerlo, esto es público, hubo un equívoco
Ya. por parte... O sea, ¿no hubo un doble empate en verdad? ¿No era real ese doble empate? En ¿Qué términos pasó? de votos, sí. En términos de resultados, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando se trata de un quórum simple, la condición de empate hace que se repita el empate. Y si se repite nuevamente, se considera rechazado. Pero ocurre que una de las votaciones era de quórum calificado. Y eso cambia completamente la situación. Mira lo que pasó con el artículo 1, que es lo que define el objeto de esta norma que crea un sistema de inteligencia y análisis económico. El proyecto originalmente hablaba de la persecución de la ruta del dinero, que es clave Obvio. para llegar a las organizaciones criminales y cortarle las alas y cortarle el financiamiento. Pero después dijimos, cuidado, porque una organización criminal es una organización de más de 3 personas. ¿Y qué pasa si hay una de 2? ¿O qué pasa si hay delitos financieros como las colusiones, como las evasiones tributarias, que los comete una persona? Y en ese contexto entonces quedaban todos fuera. Entonces discutimos eso. Eso se mandó a mixta. Se rechazó. ¿Por qué? Porque no alcanzó el quórum, porque era quórum calificado. Y ahí está el error, po. No, esa está correcta. Ya. Esa se mandó a mixta porque no alcanzó el quórum. Pero cuando llegamos al artículo 11, Ya. que era el que tenía que ver con la apertura del secreto bancario, se consideró de quórum simple. Es un artículo con 7 incisos distintos y se consideró que era de quórum por mayoría simple, digamos, ¿no? Y no era, pues. Es quórum ¿Y calificado. ese fue un error del senador, o sea, del secretario del Senado? Fue un error, yo diría que de varios, porque ahí son varios filtros los que pasan. El que informa finalmente el sistema de votación, el secretario general, pero hay otros abogados, y de hecho son varios los que están ahí, que se les pasó. O sea, no se hubiese hablado Así de doble simple. empate, sino de un rechazo, No, digamos. habría habido un rechazo. Ya, y para mañana, ¿qué debemos esperar? Y ahí hubo un retruque, digamos, porque de hecho la senadora Proboste levantó el dedo y dice, perdón, si aquí no vamos a rechazar. Aquí hay norma de quórum contenida en uno de esos artículos, por lo tanto, debería votarse el próximo martes. Y por eso se quedó para el martes y no se quedó rechazada el mismo día, sencillamente porque hubo un doble empate, no porque faltara quórum. Hubo un error, claramente hubo un error de interpretación de reglamentario de cómo Senador, debía haberse votado y lo vamos a ver mañana. ¿y para mañana qué debemos esperar? ¿Van a ir los senadores que no estuvieron? ¿Ha podido hablar con alguno de ellos? Me refiero, Loreto Carvajal del PPD, Rojo Edwards, Alfonso Durresti del PS, la ausencia, entre comillas, de Miguel Ángel Calisto, que había estado, pero después no votó. Bueno, ¿con quién ha podido conversar? Con nadie. Cada uno es responsable de sus actos, cada uno sabe dónde tiene que estar en el momento donde tiene que estar. Y nuestra pega principal es estar en la sala. Así de simple, mientras no tengamos otra responsabilidad mayor que nos obligue. Así que en este contexto cada uno será responsable de ver cómo vota en un proyecto que es tan relevante, José Miguel, pero tan relevante. Porque, mira, las operaciones de contrabando que tienen podrido a los microempresarios de Chile. O sea, lo que uno ve en las aceras, lo que uno ve debajo de los toldos por todos lados, son productos de contrabando. Contrabando que viene de los 800 kilómetros con Bolivia a los 200 con Perú. El contrabando de drogas lícitas, los medicamentos en las ferias libres, el alcohol, el tabaco, todo lo ilícito, la trata de personas, el tráfico de armas, todo eso termina ¿dónde? En maletines de dinero que tienen que ser lavados y blanqueados para entrar al sistema financiero. Entonces, cuando el director de Codelco decía hace tiempo ya, y hubo un entrevero ahí con Vlado Mirosevic, que se han creído ustedes si el crimen organizado no usa el sistema financiero para lavar. No, pero, o sea, imagínate lo que pasó con la Operación Tokio. Pero es que lo tiene que usar, es que no tiene de otra. ¿Dónde entonces? ¿Dónde limpia el dinero? ¿Dónde lo coloca en el sistema financiero si no es a través del sistema financiero? Ya, pero su proyección, ¿qué dice? ¿Los votos están para mañana? Porque le pongo otro tema en la mesa, que es la intención que manifestó el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, la semana anterior, justamente después de esto que estamos conversando, de llevar adelante un propio proyecto que iba a ser presentado en el corto o en el mediano plazo y que también aborde el secreto bancario. Ese potencial proyecto, ese anuncio del ministro Quirós, ¿cambia un poco el clima de lo que se va a votar el día de mañana? ¿Cree que es una estrategia del gobierno haber dicho eso antes de una votación que es bien importante como la de mañana? Bueno, han dicho tantas cosas desde la campaña, que prometieron cosas que no cumplieron, cosas que se transformaron en metáfora, y no voy a seguir repitiendo eso. Así que yo soy más cauteloso. Yo espero que lo que diga un ministro se transforme en una realidad y llegue a un proyecto que uno lo pueda revisar, porque puede ser el gran titular, ya ha pasado con otros gobiernos, y al final el contenido o está lleno de letras chicas o está lleno de contenido que no
van en la línea o la idea matriz de lo que dijeron que pretendían hacer. Así que yo ya he aprendido a que Pero cuando se defiende la vía veámoslo con papel. judicial, ¿ve, por ejemplo, cierta complicidad pasiva en algún sector del oficialismo? Bueno, ¿sabe cuál sobre este tema? cuál es la diferencia, José Miguel? Y aquí está un tema sustancial para la gente que nos ve y que entiendan bien el alcance de este sistema de inteligencia y análisis económico. La vía judicial hoy día existe, pero existe cuando hay una investigación penal, cuando el Ministerio Público le pide a un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, ábrame el secreto bancario para investigar esa cuenta. O también cuando la propia UAF hace la solicitud jurisdiccionalmente al juez al juez de garantía que corresponde. La plata se puede blanquear en O sea, hoy día se puede. Horas. ¿Sabes cuál es el problema? Todo esto es cuando ya existe una investigación, Sí, cuando claro. ya hay datos. ¿Y para prevenir qué? O sea, cuando nos demos cuenta frente a organizaciones criminales que tienen sistemas de inteligencia muy potentes, que tienen los recursos financieros que quieran, por lo tanto, compran la tecnología y están comprando las personas. O sea, cuando hoy día tenemos 17 personas detenidas, 5 bancos involucrados, estos no son niños de pecho. Entonces, no basta, porque si no vamos a seguir llegando tarde, no basta que hoy día el Ministerio Público, producto de una investigación, le pide a un juez abrir una cuenta bancaria o varias, o una investigación. No basta con que la UAF vaya a pedirle a un juez de garantía. ¿Por qué cree, senador, que no saltaron las alertas antes? Por lo mismo que le estoy comentando. Me refiero particularmente al caso del Ejecutivo del Banco Santander. ¿Mala evaluación de riesgo del sistema en general? Porque no tenemos un sistema preventivo, que es lo que pretende este proyecto. Este proyecto le entrega herramientas no solamente a la UAF, potencia a la UAF, que hoy día son apenas 70 funcionarios, ¿no? Que ya son escasos para lo que nos está pasando. Si los países tienen que ir acomodando su administración del Estado a lo que les pasa, cuando hay cosas que dejan de pasar, no necesitamos esa institución con la misma potencia que hace 50 años. Hoy día no tenemos un sistema de inteligencia tal que permita adelantarnos. Y estoy hablando de la ANI, de la Agencia Nacional de Inteligencia, a raíz del debate que tuvimos. A mí me tocó presidir la Comisión de Seguridad y la mixta la Comisión de Seguridad, la mixta la presidió Javier Macaya, y creamos un sistema, y lo primero que advertimos, ni por cerca tenemos un aparato de inteligencia que permita anticiparnos a lo que nos está pasando en Chile. En este caso de inteligencia financiera es exactamente lo mismo. O sea, ¿qué es lo que pretende el proyecto? Crear una suerte de DAF con agentes de inteligencia que de por vida tienen la obligación de mantener el secreto de todo lo que supieron en algún momento, que todas las investigaciones, que son bastante más amplias, de no llegar a un resultado satisfactorio, toda esa documentación se destruye, no puede tener ningún otro uso, so pena, y aquí hay penas muy duras para aquellos funcionarios que se transforman en agentes de inteligencia en aduanas, en impuestos internos, claro, y en la propia UAF, si comentan eso es el corazón del proyecto, de lo que nosotros estamos defendiendo. ¿Y por qué? Porque no podemos esperar a que hayan distintas señales para empezar una investigación. No, obvio, la plata vuela, la plata sucia vuela y desaparece. Exacto, entonces esto es un sistema preventivo. Sí, le entiendo el punto. Esto es preventivo para actuar de oficio y empezar a hacer investigaciones, obvio, que hoy día los bancos lo hacen si es que estuviesen preparados para hacerlo, pero claramente no lo están. Bueno, ¿y por qué prácticamente todo el oficialismo defiende la vía judicial? Dice ya, ok, podemos a lo mejor crear algún sistema que acelere los tiempos, por ejemplo, para evitar que la plata vuele. Pero, ¿por qué cree que defienden este secreto bancario o abrir el secreto bancario solo a vía judicial? ¿Cuál es el análisis político que hace tras esa postura? Hay varias frases que circulan por ahí de lo que dicen que de la derecha defienden. No, yo no voy a entrar en el eslogan de esos baratitos, ¿no?, que son más bien politiqueros. Yo prefiero pensar de que el oficialismo, la derecha hoy día, está preocupada de que un funcionario público cualquiera pueda enterarse de datos que lo puedan mal utilizar para otros fines, incluyendo los políticos. Eso yo diría que es lo mejor pensado que puedo decir respecto de por qué hoy día la derecha, el oficialismo, se está oponiendo a que se haga vía administrativa, claro, el inicio preventivo de una investigación. Yo prefiero evitarme otros comentarios que la verdad es que son... El comedillo. El comedillo, ¿no? Ya, yo prefiero pensar eso, que hay temores. Pero nosotros le hemos dicho, el propio proyecto define la obligación, so pena
de caer en sede penal de estos funcionarios que dan a conocer información que es de inteligencia. Ahí tenemos que entender que la inteligencia no es solamente un agente secreto que investiga, es la reserva del dato, porque puede hacer mucho daño. Bien, senador Iván Flores de la Democracia Cristiana, gracias por venir al estudio de CNN Chile Radio. Mañana votación importante. Gracias por el análisis. Gracias, que tenga un